Hola a todas y todos. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo el curso Consejería en Cuidado de la Salud de Personas LGBT de Traza Social. Yo les voy a estar compartiendo la clase de contextos, situaciones y conductas de riesgo. Soy el maestro Ángel Pimentel, subsecretario general del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. Y bueno, me gustaría iniciar hablando de por qué las personas LGBTIQ+ están en mayor situación de vulnerabilidad, porque se habla constantemente de la interseccionalidad de las personas LGBTIQ+ como grupo en situación vulnerable, anteriormente grupos minoritarios, que eso es un concepto que ya no se utiliza, aun cuando actualmente hay teorías explicativas de por qué las personas LGBTIQ+ y cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad sufren mayor estrés y están en mayor vulnerabilidad a tener o desarrollar conductas que les ponen en riesgo. Hay un modelo de estrés para minorías que sigue utilizando este concepto por el momento histórico en el que fue desarrollado el modelo de Ilan Meyer. Ilan Meyer nos menciona que hay como una serie de factores muy importantes que están lejos del individuo o que están en una situación de lejanía distal al individuo, que son los factores distales. Estos factores distales son como, lo podríamos explicar, el caldito de cultivo. Es como si fuéramos a preparar un caldo de pollo, ponemos el agua a calentar, echamos las verduras, le ponemos nor suiza y después ponemos el pollo y lo dejamos que se cosa, ¿no? Un poco más o menos así, y es un ejemplo un poco de no tan académico, pero sí que funciona para explicar. Bueno, este caldito de cultivo, este caldito de pollo son esta serie de factores distales al individuo que generan que las personas podamos desarrollar ciertas características o ciertas sintomatologías de estrés, de miedo, de preocupación, de ansiedad, y que eso nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Estos factores distales, estos factores que desarrollan esta situación de estrés y ansiedad, pues uno es la victimización o discriminación LGBTI fóbica, ¿no? Este proceso en el que ser una persona LGBTIQ+ te impide acceder a situaciones, te victimiza o te lleva a desarrollar problemáticas. Las actitudes heterosexistas que están presentes en toda la cultura. En toda nuestra cultura hay modelos del deber ser para los hombres, para las mujeres y para el género en general, y la problematización de tener una orientación sexual o una identidad de género diversa, ¿no? Porque no salimos de ese proceso normativo y entonces hay una serie de señalamientos, una serie de sí, lo vamos a llamar, lo vamos a llamar señalamientos o problemática por ser quienes somos, porque eso no es normal. Y está problematizado no ser normal, es decir, salirnos de la norma, ¿no? Y bueno, dentro de todo ese proceso, pues está el individuo desarrollándose con todas estas situaciones contextuales propias de la cultura, propias del deber ser masculino, femenino, heterosexual. Y bueno, al momento de salirnos de ese proceso, se empiezan a desarrollar dentro o más cercano al individuo los factores proximales, que es la LGBTfobia o estigma internalizado, que consiste en creernos esos discursos que se han desarrollado a lo largo de la cultura de que ser quienes somos no es correcto, que deberíamos de cambiar y entonces rechazar de una manera contundente estas identidades, orientaciones diversas que vivimos, ¿no? Y hay una serie de situaciones que nos llevan a una hipervigilancia, a estar muy atento de es que me vio raro, es que esta forma de hablar, debería de comportarme más masculino, más femenino, debería de intentar salir con una, y entonces estar muy pendiente de mis conductas en función de que los otros no vayan a desarrollar esta problematización, victimización o discriminación, ¿no? Lo cual nos lleva al ocultamiento. Y este esfuerzo constante por ocultar quiénes somos, pues genera este proceso de estrés, ansiedad, angustia, bastante marcada dentro de los procesos psicológicos y bueno, al final es lo que nos lleva a estar buscando situaciones que nos ayuden a liberar esa tensión, ayudar a liberar ese estrés, esa ansiedad, ese miedo, que por lo regular estas conductas pueden ponernos en riesgo, ¿no? Vamos a hablar de estas conductas más adelante en la sesión. Bueno, entender que los grupos en situación de vulnerabilidad son aquellos sectores o grupos de la población que por sus condiciones de edad, sexo, estado de salud, situación económica, grado académico, estado civil, origen étnico, orientación sexual, identidad y o expresión de género, entre otras, se encuentran en una condición
de riesgo para incorporarse al desarrollo social y acceder a las mejores condiciones de bienestar. Es decir, que por cualquiera de estas razones o algunas otras que pudiéramos encontrar que tiene que ver con la interseccionalidad, que es algo que ya estuvieron hablando la sesión pasada, pues no les permite acceder a lo mismo que otras personas que no tienen estas características sí pueden acceder. Entonces, entendiendo un poco esto, habría que hablar de los conceptos básicos de discriminación, que es lo que nos lleva a estar en contextos vulnerables, en contextos de riesgo y por ende a ejecutar conductas de riesgo, ¿no? Hablemos de 4 conceptos básicos de discriminación: el estereotipo, el estigma, el prejuicio y el odio, ¿no? Hablando del primer concepto de discriminación, vamos a entender el estigma como esa marca que hace parecer a una persona como inferior al resto y que por ende esto produce rechazo social. Se alimenta este estigma de percepciones totalmente poco fundamentadas en lo lógico racional. Vamos a hablar un poquito de cómo podríamos hablar del estigma en un ejemplo, ¿no? Puse aquí el monito rojo del VIH o de la lucha contra el VIH. Eh, voy a platicarles una situación personal en la que yo tengo un familiar que vive con VIH, ¿no? Y en un evento social, yo estaba con otra familiar y esta familiar se acercó a esta persona y empezaron a bailar. Empezaban a bailar, empezaban a desarrollar esta actividad social dentro de este evento y en eso llega la mamá de esta familiar y le dice, se la lleva y entonces en la mesa donde estaba yo escucho que le dice, es que ¿por qué estás bailando con fulano, no? Estar bailando con él te pone en una situación de peligro, te va a pegar eso que tiene. Y entonces de repente se desarrolla este proceso de estigma dentro de la familia, porque primeramente la familia se entera de la situación por indiscreciones de ciertas personas y entonces empiezan a desarrollar este señalamiento, esta victimización en la que ahora hasta bailar con la persona te tendría que estar poniendo en riesgo. Eso es a lo que me refiero, que son percepciones totalmente sin fundamento lógico racional y en el desconocimiento, ¿no? Y es esa marca que te impide entonces poder hacer cosas como bailar con una prima, con una tía en un evento social porque empiezas a vivir rechazo. Así podríamos entender el estigma, ¿no? El prejuicio. El prejuicio son esas nociones que sin estar respaldadas en una experiencia directa o información comprobable, orientan de manera negativa la percepción sobre una persona o cierto grupo de personas. Y aquí pongo una imagen que podría estar representando el trabajo sexual. Actualmente entendemos el trabajo sexual, que anteriormente se llamaba prostitución o se nombraba como prostitución, como una actividad legítima, una actividad digna, digna de ser remunerada, de ser reconocida y de ser incluso protegida como una actividad laboral, ¿no? Pero se ha generado toda una serie de prejuicios importantes alrededor de las personas que ejercen el trabajo sexual. Las entienden y las estigmatizan y las señalan y hay toda una serie de ideas muy negativas sobre quién ejerce el trabajo sexual y por qué lo ejerce. Quien lo ejerce son personas que no son dignas de confianza, que tienen un valor menor que las otras personas que no lo ejercen, que lo ejercen porque son flojas, porque no quieren buscar su porvenir de otra manera. Y se empieza a generar toda una serie de ideas negativas de este grupo social, por ejemplo, que son las o los trabajadores sexuales, que en realidad pues orienta de manera negativa la forma en la que podemos estarnos relacionando con ellas, ellos y ellas, ¿no? Entonces es muy importante hablar del prejuicio como un factor de la discriminación en nuestro contexto. También existe el estereotipo, ¿no? El estereotipo que es esta creencia popular o de sentido común, es por ende subjetiva, que asignan modelos fijos o atributos que caracterizan a determinado grupo poblacional, ¿no? Por ejemplo, yo crecí en los 90s, donde este personaje que estoy aquí señalando, que es Carmelo, de todos los meseros, el primero, el mero mero, que habla un poco de esta forma muy ridiculizada de los gays o de los homosexuales que se propagaba en horarios de mucha afluencia en la televisión y que fue orientando de manera estereotipada la idea de cómo deberían o cómo deberíamos de ser las personas o los hombres homosexuales, ¿no? Que aquí hay otro ejemplo abajo de cómo funciona esto. También estas ideas, pongo estos memes muy representativos de las lesbianas, ¿no? O sea, que las lesbianas mexicanas tendrían que ser hipermasculinas, en comparación, por ejemplo, con una lesbiana europea o una lesbiana estadounidense y una mexicana, y que es totalmente falso, ¿no? Porque yo conozco hombres gays masculinos que se viven mucho en la masculinidad y eso no les quita lo gays.
y conozco lesbianas hiperfemeninas o muy femeninas y otras no tan femeninas y eso no las hace más o menos lesbianas, ¿no? Entonces a eso es lo que me refiero con la idea de un estereotipo, ¿no? Que yo o que el contexto social le atribuyen características muy específicas a un grupo poblacional por ser ese grupo poblacional. Otro concepto importante de delimitar cuando hablamos de discriminación es el odio. El odio, que es ese sentimiento profundo e intenso de repugnancia violenta que provoca rechazo y deseo de producir daño o de que le ocurra algo malo a una persona o grupo en cuestión, ¿no? Ponemos un poco el ejemplo de lo que representaba el grito de puto dentro de los contextos futbolísticos y que, que, por ejemplo, la FIFA se pronunció en contra de poder seguirlo reproduciendo dentro de la actividad futbolística y que esto representa odio, ¿no? Porque se está catalogando a cierta persona con ciertos atributos en una situación y se está replicando un discurso de odio, un discurso violento, ¿no? Entonces, una vez que conceptualizamos todo lo que nos lleva a la discriminación, podemos entender que la discriminación, según la Organización de las Naciones Unidas, es esa distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico o la nacionalidad, el sexo, la edad, alguna discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento del ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas, ¿no? Aquí abajito pongo orientaciones sexuales con un asterisco porque es importante entender que el concepto correcto para hablar de las orientaciones sexuales es ese, orientaciones sexuales. Preferencias sexuales es un concepto que se ha utilizado en muchos documentos legales, en protocolos, incluso en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero es un concepto que para la comunidad científica, académica o de salud no es recomendable utilizar. ¿Por qué? Porque yo no me levanto hoy queriendo ser gay y mañana ser heterosexual. Como si, por ejemplo, si un día voy a comprar una nieve, quizá un día quiero de choco chip, otro día quiero de chocolate, otro día quiero de pay de limón. Y eso es algo que prefiero, que elijo, que puedo elegir constantemente y que puede cambiar de un momento a otro. Las orientaciones sexuales son procesos de construcción psicológica, biológica y social que no se eligen, que al contrario se construyen a través de diferentes procesos y que de un día para otro no puedo preferir uno u otro. Si puedo tener dentro de mi orientación sexual o de mi vivencia sexual actividades sexuales con una u otra o diferentes personas o géneros, y eso es parte de la construcción psicológica y contextual de la orientación sexual, pero definitivamente no es algo que elijo. Entonces, dentro de la comunidad científica, académica y salud, pues se aboga por utilizar orientaciones sexuales y no preferencias sexuales, ¿no? Aun cuando en muchísimos documentos legales y documentos de organismos internacionales y nacionales, pues se sigue utilizando el concepto de preferencias sexuales. El que se recomienda utilizar es orientaciones sexuales. Y no solamente, y cuando hablamos de orientaciones sexuales, no solamente hablamos de las heterosexuales, las homosexuales, las bisexuales, sino también hablamos de las pansexuales, demisexuales, asexuales, entre algunas otras, que es importante que también reconozcamos, nombremos y sepamos que existen, porque lo que no se nombra no existe. Entonces es por eso que hablamos de orientaciones sexuales, por el gran abanico de posibilidades que existe, y no de orientación sexual. Todo esto que les acabo de mencionar, todo este proceso de discriminación, este modelo de victimización, que es que si nos vamos a esta primera diapositiva, pues ya comenzamos a entender dónde se problematiza y cómo se victimiza y se discrimina a las personas LGBTIQ+, y por ende nos lleva a estos procesos de mayor hipervigilancia, ocultamiento, estrés, ansiedad y a internalizar esa LGBTI-fobia y desarrollar dentro de nosotros esos discursos que nos ponen en una situación de vulnerabilidad. Todo esto lleva a las personas a tener ciertas disparidades en salud mental, ¿no? Lo anterior contempla todo lo que hemos explicado, que las personas LGBTI más, en este caso particularmente los HCH o personas que viven en alguna orientación o en alguna situación, identidad LGBTI más, pues vivimos mayores situaciones de angustia, de tristeza, de depresión, de ansiedad y demás problemáticas psicoemocionales que nos vuelven más vulnerables a desarrollar diversas conductas de riesgo a nuestra salud. Existe muy poca bibliografía al respecto, pero hay un sustento teórico que lo aprueba y que se puede consultar en los siguientes diagnósticos situacionales, ¿no? Toda esta información la van a tener disponible, se les va a enviar también para que puedan consultar estos diagnósticos de salud, que puedan consultar estos diagnósticos situacionales de cómo viven
las personas LGBTQ+, su vivencia en instituciones de salud, en instituciones educativas, en el consumo de sustancias, entre muchas otras cosas que estos diagnósticos situacionales, que son los más grandes que se han hecho y los más cercanos a la población porque se han desarrollado a través de cuestionamientos o cuestionarios o formularios en redes sociales, que nos lleva a captar en una mayor medida personas o muestra significativa dentro de la población LGBTIQ+, ¿no? Entendamos todas las disparidades en salud mental como que actualmente las personas LGBTIQ+ tienen una mayor prevalencia de trastornos del estado de ánimo, depresiones, por ejemplo, de ansiedad, un consumo problemático de alcohol y otras sustancias psicoactivas o drogas, relacionado no a que las personas LGBTIQ+ tengan o sean más problemáticas o les guste más consumir, o no, sino a los efectos del estrés por la estigmatización basada en nuestra orientación sexual o identidad de género diversa. La forma en la que lidiamos con ese estrés, con esa ansiedad, con esa tristeza es, por ejemplo, con el consumo de sustancias, con el consumo de alcohol, con las conductas sexuales de riesgo. Es una forma de lidiar con la emoción, de vivir de una manera diferente, de liberar esa tensión que se vive constantemente por ser estigmatizados y vulnerabilizados, que necesariamente porque las personas LGBTQ+ solamente queramos ser consumidoras de sustancias por ser consumidoras de sustancias, ¿no? Entonces es un proceso en el que hay que sensibilizar, educar y enseñar a las personas, porque el consumo de sustancias, claro que es una conducta de riesgo, pero habría que entender por qué las personas LGBTQ+ consumen esa sustancia. ¿Qué les ha llevado en su historia de vida? ¿Qué les ha llevado en todo este proceso de victimización o discriminación a poder consumir? Porque hay un contexto más facilitador, porque quizás una persona que vive en situación de calle y en ese contexto, en situación de calle o en situación de marginación o en una privación económica, cultural, educativa, pues es más sencillo encontrar este tipo de alicientes o de consumos o de situaciones. Por ejemplo, la deserción escolar es un contexto, otra conducta de riesgo, ¿no? Que una persona decida dejar su formación educativa, podríamos catalogarlo como una conducta o un contexto vulnerable, un contexto de riesgo, pero también habría que entender por qué esa persona deja la escuela, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de disparidades en salud mental, hablamos de que las personas LGBTQ+ pues tienen un mayor riesgo de suicidabilidad. Hay una suicidabilidad más elevada en estas poblaciones, hay una prevalencia que oscila entre el 20 y el 50% de comportamiento suicida en poblaciones LGBTQ+, lo cual quiere decir que es 7 veces más probable que una persona LGBTQ+ se intente suicidar o se suicide que una persona hetero o una persona cisgénero. Entonces sí hay un factor muy, muy importante ahí que tener en cuenta. Cuando una persona LGBTQ+ te habla de que ya no quiere estar en esta vida o de que ha pensado que ya no vivir es algo mejor que seguir viviendo, pues sí hay que ponerle atención, ¿no? Y sí hay que intentar orientarle a las situaciones o instancias o lugares a los que puede acudir para solicitar ayuda. Las personas trans son una población particularmente más vulnerable porque hay un muy alto índice de riesgo suicida, el más alto dentro de la población LGBTQ+. Hay un mayor riesgo de abuso de sustancias, tanto lícitas como ilícitas, porque por el tema de que hay mayor rechazo familiar, hay mayor abandono de casa familiar, hay un mayor abandono de situación escolar, hay una mayor problemática para insertarse laboralmente por la victimización o discriminación. Hay una mayor prevalencia de ITS, específicamente el VIH. Una mujer trans trabajadora sexual puede tener una prevalencia de VIH o el grupo de mujeres trans trabajadoras sexuales puede tener una prevalencia de VIH de hasta el 6.8%. Quiere decir que 7 cada 10 mujeres trans trabajadoras sexuales pueden llegar a vivir con VIH, lo cual si lo asemejamos, por ejemplo, con las mujeres trabajadoras sexuales, pues estamos hablando de que el índice o la prevalencia es alrededor del 2.8%, es decir, 3 de cada 100. O sea, ser una mujer trans trabajadora sexual tiene mayor riesgo que ser una mujer trabajadora sexual, por ejemplo, por el contexto del tipo de práctica, por las situaciones que viven alrededor de ejercer el trabajo sexual y por la mayor vulnerabilidad económica y social, ¿no? Para una mujer trans que le están ofreciendo el doble de lo que está cobrando por permitir el trabajo, la actividad sexual sin uso de preservativos, sin uso de protección de barrera, y eso representa poder comer 3 días más, porque es más difícil para ellas encontrar clientes, pues evidentemente la persona trans lo va a aceptar con mayor facilidad que una mujer trabajadora sexual simplemente, y eso la pone en mayor vulnerabilidad, pero no porque sea promiscuo o porque le guste desarrollar actividades sexuales de riesgo, sino porque tiene una mayor necesidad económica, social y contextual, ¿no?
Hay un alto índice de riesgo de autohormonización y todos los efectos colaterales médicos que tiene que las personas trans se autohormonicen y no acudan con especialistas en salud para poder llevar estos procesos de reemplazo hormonal. Y pues esto tiene que ver con la falta de seguridad social, la situación de privación económica y muchas otras cosas que llevan a que las personas trans, por ejemplo, puedan tener este tipo de situaciones, ¿no? Hay mucho mayor riesgo de rechazo familiar y esto aumenta 3 veces más el riesgo de ideación o de intento o de consumación del suicidio. Entonces, si vamos a entender que dentro del LGBTIQ+, las personas trans, queer o no binarias, pues son, que es todo el abanico trans, pues sí son más vulnerables, ¿no? Ninguna persona, sea o no sea LGBTQ+, debe ser víctima de discriminación o violencia LGBTI-fóbica, ya que al vivirla se experimentan efectos muy negativos para la salud mental, como la depresión, la ansiedad, la ideación, los intentos suicidas. ¿Y por qué hablo que ninguna persona, sea o no sea LGBTIQ+? Porque hay muchas personas que no son LGBTIQ+, que son personas heterosis, sobre todo hombres, por ejemplo, que han pasado por procesos de mayor psicoeducación, sensibilización, que viven masculinidades mucho menos tóxicas, o mujeres que viven feminidades mucho menos apegadas a la norma y que entonces son señaladas como esta machorra o este gay, y que ni siquiera son personas LGBTIQ+, pero por sus comportamientos y por su sensibilización o por su manera de comportarse que está menos apegada, como mencionaba la norma, sí pueden ser señalades y vivir discriminación LGBTI fóbica sin necesariamente ser parte de la población LGBTI fóbica, perdón, LGBTIQ más. Y eso, pues es un fenómeno que se presenta cada vez más frecuentemente. Y ahora vamos hablando un poquito de que todo esto desarrolla, como mencioné en la primera diapositiva, un proceso de homofobia internalizada o LGBTI-fobia internalizada. ¿Por qué pongo homofobia internalizada y no LGBTI-fobia internalizada como al inicio? Porque para autores muy específicos se habla de homofobia o conceptualizan la homofobia internalizada y no la LGBTI-fobia internalizada, pero sí contemplan las expresiones de género, ¿no? Vamos hablando de que para estos autores la homofobia internalizada es la incorporación en la autoimagen de significados negativos, prejuicios, estereotipos asociados a la homosexualidad y los homosexuales en general, provocando que se tengan actitudes y reacciones negativas hacia nuestra propia homosexualidad y la de otros. Mismos significados que también podemos aplicar hacia las expresiones de género, por ejemplo, hablan estos autores. Entonces, no solamente estamos hablando de orientaciones sexuales o de personas LGB, sino también hablamos de personas T, de personas trans. Entonces, con algunos indicadores de esta LGBTI-fobia internalizada, vamos a puntualizarlos de una manera más precisa, es una actitud y lenguaje negativo hacia otras personas LGBTI siendo una persona LGBTI. Imágenes estereotipadas y descalificadoras de la diversidad sexual, como hablábamos hace rato de los estereotipos y el estigma, ¿no? Estos discursos como, por ejemplo, ser un hombre gay o ser una persona LGBT y decir, ay, no, yo no voy a la marcha porque solo van a exhibirse. Cuando entendemos que, por ejemplo, las marchas del orgullo como un proceso de resignificación en nuestra identidad y lucha por nuestros derechos. La autoexclusión y desconexión con otros individuos LGBTI por el tema del ocultamiento, de la hipervigilancia, que no se den cuenta que yo también formo parte porque voy a ser discriminada y violentada, y es un proceso importante de entender que pues nos vamos desconectando y nos vamos excluyendo y esto genera o tiene efectos muy negativos para nuestra salud y nuestra salud mental. Ideas de que el amor es imposible para quien se vive en la diversidad sexual. Ser una persona gay, ser una persona lesbiana, ser una persona trans nos va a alejar de poder vivir una relación romántico-afectiva como la que viviría cualquier otra persona. Un malestar con la práctica de la actividad sexual con personas del mismo sexo. Desean y disfrutan el acto sexual, después viene el enojo, el malestar, la culpa por hacerlo, ¿no? Y entonces se empieza a desarrollar este malestar porque me gusta algo que se supone que está mal. Una culpa muy fuerte por nuestra propia orientación sexual o nuestra propia identidad de género que nos va desconectando, nos va excluyendo y nos va haciendo vivir procesos emocionales muy complejos. Y de ahí entonces que se desarrollan las conductas de riesgo, los contextos de riesgo, como una manera de lidiar o de compensar estas situaciones emocionales complejas, ¿no? Algunas de las principales conductas de riesgo son las relaciones sexuales sin protección,
el uso y abuso de drogas, comenzar a utilizar metanfetaminas, que actualmente es una de las drogas que más se utilizan las personas LGBTQ más en contextos o en situaciones de riesgo, como por ejemplo el cristal o la cocaína, y que pues estas drogas no es que estigmaticemos su uso, ¿no? Sino que a la larga el consumo de estas drogas pues sí tiene efectos muy nocivos para la salud, ¿no? Y muchas personas no saben, desean dejar de consumirlo, pero una vez que comienzan con el consumo no saben cómo dejar de hacerlo por el grado de situación adictiva que tiene el consumo de las metanfetaminas, ¿no? Y hay una práctica muy específica que le llamamos el chemsex, que es el uso de las drogas mientras mantenemos relaciones sexuales, lo cual genera mayor desinhibición, lo cual genera menor percepción de riesgo y por ende menor protección dentro de las relaciones sexuales, y eso pone más vulnerables a las personas a desarrollar con mayor probabilidad, por ejemplo, ITS como el VIH por el no uso de protección de barrera o por el no uso de fármacos preventivos o profilácticos, y también a desarrollar mayor situación de adicción, ya que combinar la actividad sexual con el uso de drogas, pues desarrolla mayor situación de satisfacción y por ende mayor probabilidad de situación adictiva, ¿no? En contextos de vulnerabilidad o de riesgo podemos entender, por ejemplo, que las personas LGBTIQ+, sobre todo, por ejemplo, personas trans, tienen mayor probabilidad de la deserción escolar por todo el proceso de violencia que se vive dentro de los espacios educativos o de las instituciones en general, y esa es una situación o un contexto de riesgo. La conducta específica sería el abandono del estudio, pero hay todo un contexto de riesgo importante que es necesario entender cuando trabajamos con estas poblaciones, ¿no? La dependencia emocional, el no poder o el no sentirnos capaces de hacer por nosotros mismos o nosotras mismas, nosotras mismas, y nos lleva a depender o a desarrollar apegos muy confusos con las personas por esta necesidad que se tiene muy constantemente de pertenencia debido al rechazo histórico, familiar, emocional que han vivido, ¿no? Y esto nos lleva a que las personas LGBTIQ más, y esto se ve muy frecuentemente, yo por ejemplo lo veo muy frecuente en la consulta con parejas LGBTIQ más, de la violencia dentro de las relaciones de pareja, tanto para ejercerla como para vivirla. O sea, no estoy hablando solamente de que de que las personas LGBTQ más viven violencia en la pareja, no, también la ejercen, también la ejercemos. Y estos procesos son procesos de imitación o de aprendizaje que hemos desarrollado a lo largo del tiempo porque hemos vivido históricamente violencia, ¿no? Y nos defendemos a partir de cómo lo hemos vivido y eso desarrolla conductas problemáticas, ¿no? Entonces es importante que tengamos o conciencia o conocimiento de que la violencia no solamente la vivimos, ¿no? Sino también podemos llegar a ejercerla como un proceso de aprendizaje. Hay un bajo cuidado, como una conducta de riesgo, hay un bajo cuidado de la salud física y mental. No prever o no atender problemas de salud importantes que podemos desarrollar como seres humanos, por también por un contexto de riesgo, ¿no? O sea, no es lo mismo para una persona heterosis acudir a una institución de salud pública que para una persona trans o para una persona LGB en general, ¿no? Los procesos de violencia, de estigmatización, de victimización que podemos vivir dentro de las instituciones de salud son mayores, como yo mencionaba, al igual en los contextos laborales o en los contextos educativos. Y pues hay un desarrollo importante de conductas temerarias en general. ¿Qué entendemos por una conducta temeraria? Pues entendemos una conducta que nos pone en riesgo de vivir situaciones de violencia, situaciones de salud complejas, situaciones económicas complejas o no desarrollar las mismas condiciones de bienestar que el resto de la población. Entendamos mucho y me gustaría cerrar esta intervención un poquito en entender que las personas LGBTIQ más no ejercemos o vivimos estas conductas de riesgo por gusto, sino se desarrollan en todo este contexto que les he explicado a través de estas diapositivas, en el que evidentemente hay una situación social que nos excluye, que nos victimiza, que nos señala, y por ende, pues hay unas formas mucho más adaptativas de lidiar con todas las emociones que esto puede generar, ¿no? Bueno, aquí les pongo en las diapositivas toda la bibliografía donde pueden profundizar en los temas que tratamos en esta sesión y que puede también ayudarles a orientar las intervenciones, acompañamientos que puedan estar realizando. Les dejo mis datos de contacto. En el Facebook me pueden encontrar como Ángel Pimentel Pinedo, mi teléfono celular y mi correo electrónico para cualquier situación en la que pueda yo ayudarles, servirles o en la situación de acompañarles o ayudarles a pues acrecentar la información que puedan estar teniendo con este curso
que me parece bastante interesante, que desarrolle traza social y que nos lleve a acompañarnos en comunidad, ¿no? Acompañarnos todas, todos y todes en estas situaciones de riesgo, en estas situaciones de vulnerabilidad, en estas situaciones que invariablemente vivimos por ser personas LGBTIQ+. Muchas gracias por su atención y espero que esta información les sea de mucha utilidad y pues bueno, mucho gusto.